Hank sin duda puede manejar esa diligencia. ¿Lo llamas conductor de diligencia? Deberías haberme visto traerlos. Y en los días en que todos estos caminos en las colinas no eran más que un par de huellas de carretas. La verdad es que los traía tan suave que la gente dormía la mayor parte del tiempo. Puedo entenderlo perfectamente, Baldy. Me sorprende cómo lograban mantenerse despiertos, escuchándote parlotear. ¿No es hermoso aquí arriba, Lorna? ¿Qué tiene de hermoso tía Marta? Nada más que un montón de rocas y árboles y hombres que parecen adornos en un pastel torcido. Sé que el oeste es más primitivo que Londres, Lorna. ¿No crees que es mejor? Tuyo es, Ronald. Me arrepiento de quedarme en el rancho. Gracias a Dios que mañana partiremos hacia California. Disculpe, señora. ¿Son ustedes las personas que van al rancho LD? Sí, así es. Voy a llevarlos al rancho. Soy Baldy. Ahora ya puedo verlo. Creo que no me entiende, señora. Me llamo Baldy. Baldy Morton. ¿Tenemos que quedarnos aquí hablando en este lugar tan horrible? No, podemos irnos al rancho de inmediato. Solo pongan sus alforjas en la carreta. ¿Estas alforjas? Se refiere al equipaje. Reúne nuestras cosas, Ronnie. Sé un buen chico. Aquí tienes, buen hombre. Ayuda al conductor. ¿Quieres? ¿Cuál de estas cosas le pertenece a su grupo, señor? Absolutamente todo. Supongo que tendré que volver a buscar el carro de heno. Solo traje la carreta. ¿Se supone que debemos viajar en ese armatoste torpe? ¿Por más de estos caminos de montaña? No, yo esperaré y viajaré en el carro de heno. Yo no voy a esperar. Vamos. Preferiría que no subieras sola de esa manera, Lorna. Y yo prefiero hacerlo. Mientras tengas la intención de casarte con Lorna, más te vale ir acostumbrándote a ese tipo de cosas. Me temo que es un poco voluntariosa y consentida. Suba de una vez, señorita. ¿Cree que tardará mucho? Estaremos listos en un minuto, señorita. ¿Necesitas ayuda, Baldy? De necesitarla tendría más sentido que esperar a que me la des. Soy Lucky Jenkins. Eso no es culpa mía. Yo también trabajo en el rancho LD. Solo soy un vaquero. Pensé que tal vez podría serle de alguna ayuda. Sí puedes ser de ayuda. Puedes ayudar a descargar el equipaje. Hola, Scar, me alegra verte de vuelta. No pensé que saldrías por lo menos en otro año. Me redujeron la condena por buena conducta. Así que el hombre malo se ha reformado, ¿eh? Claro, hasta que ajuste cuentas con el hombre que me mandó a la cárcel. Mejor tómatelo con calma. Sé lo que hago. Juré vengarme de él por destruir mi banda y encarcelarme. Y lo voy a hacer, cueste lo que cueste. Supongo que sabes lo que haces. Es tu funeral. Pero si fuera yo, no tendría deseos de enfrentarme con el señor Hopalong Cassidy. No te preocupes. Esta vez no habrá ningún intento de tiroteo con él. Justo allí en el cañón fue donde atrapamos a los cuatreros. Me bajé del caballo y me acerqué sigilosamente por detrás de ellos. Allí estaba Cassidy, tan imponente como siempre, cubriendo a todo un grupo de ellos. Cassidy. Es de lo único que pareces hablar. Creo que vale la pena hablar de él, señora. No hay hombre en el rancho como Hopalong Cassidy. Nunca los he visto hacer algo que no fuera correcto. Espere a conocerlo. Cambiará de opinión sobre no querer quedarse aquí. ¿Tiene que hablar tanto? Está un poco nerviosa, ¿verdad, señora? ¿Y quién no lo estaría escuchando a gente tonta? A veces desearía no haber nacido nunca. Sí, a veces yo también me siento así. Especialmente después de celebrar, después del rodeo, antes de que hiciera la promesa. Una vez recuerdo que venía por el camino... Por favor, ahórreme los detalles. ¿No puede hacer que estos caballos vayan un poco más rápido? ¿Hacerlos? Están deseando correr. Si tiene miedo de soltarlos, déjeme las riendas. No, usted no podría manejar a estos animales, señora. He montado algunos de los mejores caballos de caza en Inglaterra. Sí, tal vez lo haya hecho, pero estos broncos son diferentes. Nadie puede manejar a estos excepto Cassidy y yo. No, no podría dejarla conducir a estos animales.
No estoy acostumbrada a que me digan lo que no puedo hacer. No, señorita. Cassidy me dijo que nunca... Será mejor que lo sujete, señora, antes de que se descontrolen. ¡No puedo! Tienen el freno entre los dientes. Aparta a todos los añojos, Steve. Los llevaremos de vuelta al rancho. Está bien, Hoppy. ¿Qué intentas hacer, Baldy? ¿Romperte el cuello? Sabes bien que no debes correr estos caballos, sobre todo si vas acompañado. Por si te interesa, resulta que yo estaba conduciendo. Estás más loco de lo que pensaba. Dejar que una mujer conduzca este equipo. No vuelvas a hacer algo así nunca más. Lo hará si se lo ordeno de nuevo. No, no lo hará, señora. No mientras yo sea el capataz de este rancho. ¿Está tratando de decirme lo que debo o no debo hacer? En este caso, sí. Nunca he aprendido a recibir órdenes, señor capataz. Muy bien, ahora es tan buen momento como cualquier otro para empezar a aprender. Vuelve al rancho, Baldy, y lleva esos caballos al paso. Ese sinvergüenza grosero y autoritario. Deberían darle una bofetada bien fuerte. Creo que le costará encontrar a alguien que se atreva a hacerlo, señora. ¿Y por qué es eso? Porque no hay mucha gente que lo haya intentado y haya vivido para contarlo. ¿Ni siquiera su famoso amigo Cassidy? No, ni siquiera él podría. ¿Y por qué no? Si es que es tan valiente. Porque ese resulta ser Hopalong Cassidy en persona con quien estaba hablando. Venga, vámonos de aquí. Ya hemos enviado 600 cabezas y obtuvimos el mejor precio que hemos tenido en años. ¿Por qué tengo que escuchar cosas tan aburridas? ¿Te interesa el sindicato? Quizá te gustaría saber cómo he estado administrando el rancho. Señor Benson, no me interesa nada. Más que lograr que la diligencia regrese a la civilización lo antes posible. Scar Lewis volvió al pueblo esta mañana, Hoppy. ¿Sí? Supongo que tiene derecho a hacerlo. Era su territorio antes de que lo enviaran lejos. Mejor vamos y pongámoslo en su sitio. Por si está planeando empezar algo. Tranquilo, mi Lucky. No tiene sentido patear al caído. Si Scar no busca problemas, nosotros tampoco lo haremos. Voy a vigilarlo por si acaso ocurre algo. Siempre puedo contar contigo, viejo. Va, no es nada. Oye, Baldy. ¿Era la señorita Drake la que llevabas en la carreta? Sí, bastante guapa, ¿verdad? Me parece muy bien. Tiene un carácter de los 1000 demonios. No vayas a interesarte en esa chica, Hoppy. ¿Quién dijo algo sobre interesarme? Me conoces mejor que eso. De verdad, querida, creo que deberías reconsiderar tu decisión de irte. Quedarte aquí podría ser bueno para tus nervios. No tengo nada malo en los nervios. ¿Para qué quedarse? No veo nada interesante en el ganado ni en un montón de vaqueros tontos. Puede que sean tontos, pero son muy atractivos. Por ejemplo, si ese de ahí llevara ropa de montar de caballero, todo Hyde Park se daría la vuelta para mirarlo. Ese es el tipo que tuvo la osadía de contestarme en el camino hoy. Le ruego me disculpe, señorita Lorna. Estaría dispuesto a apostar cualquier cosa a que Hoppy no haría algo así, a menos que lo hiciera por tu propio bien. ¿Por qué estás tan seguro? Simplemente porque hacer lo correcto es el modo de ser de Cassidy.
Debe de mantenerlo bastante ocupado andar por ahí siendo un buen samaritano. Me imagino que debe ser bastante difícil para su esposa estar casada con semejante modelo de virtud. Hopi, casado. Todavía no ha habido una mujer capaz de echarle el lazo. Siempre existe una primera vez para todo. Sabes, he cambiado de opinión sobre irme mañana. Creo que nos quedaremos un tiempo más. Invita al señor Cassidy a cenar, tía Marta. Una excelente idea. Lo invitaríamos a pasar. Todos nos vestiríamos para la cena. Disculpen, por favor. Yo que tú no intentaría jugar con Hopi. Nunca. Entonces, ¿por qué no? No es como la gente que sueles frecuentar. Quienes intentan manipularlo suelen salir quemadas. ¿Alguna vez me has visto huir de los problemas? No, y eso es lo que me preocupa. Tampoco he visto nunca a Cassidy echarse atrás. Si crees que voy a ponerme algo como esto para cenar, con tantas mujeres presentes, estás loco. No me gusta la idea más que a ti. Oíste lo que dijo la anciana. Tenemos que usar ropa de etiqueta, y eso es lo que usaremos. Si no hubieras fallado al preguntarte si tenías ropa de etiqueta, todo estaría bien. Pero en ese momento no podía mentirle. Sí, claro que sí. ¿Podrías dejar de tocar eso ahora mismo? Ese es el problema con ustedes, viejos anticuados. No se mantienen al día. ¿No dijo Marta que ningún extranjero en Londres invitaría a cenar a una dama sin etiqueta? Deben estar cada vez un poco más locos. Vamos, será mejor que enfrentemos la situación. Tú ve adelante, Calvo. Olvidé algo. Te alcanzo en un minuto. Hola, ¿qué pasa, Calvo? ¿No vas a venir a la fiesta? Por supuesto. Pensaste que harían una fiesta aquí sin invitarme, ¿verdad? Dime, ¿cuál es la idea principal de esta camisa de dormir? La invitación decía ropa de etiqueta, ¿no es así? Claro, entiendo muy bien que es por ese motivo. Se las hemos alquilado al mismo funerario. ¡Maldito mocoso! Sabías que estaba equivocado todo el tiempo. Ya me las pagarás. ¿Por qué no te quitas esos guantes? No vas a conducir a ningún lado. El señor Benson me dice que usted es responsable de haber formado un excelente rebaño, señor Cassidy. Así es, señora, no hay, Calvo. No hay mejor rebaño de Longhorns en la pradera que el nuestro. Nuestro Baldy, que el nuestro... Parece que hay bastantes mentes de una sola idea aquí esta noche, señor Cassidy. ¿No hay algo más importante de lo que hablar que el ganado? A mi parecer no lo hay. Supongo que no. No se debe esperar demasiada inteligencia en un lugar como este. Hola, ¿qué tal, Lorna? Cierto, señora. Por mucho que intentemos, parece que no podemos hacerles entender a algunas personas. Quizás sea porque no es usted un buen maestro, señor Cassidy. Cuesta un poco cuando quienes intentas enseñar no quieren aprender. El método sería bastante complicado. Usar los mismos métodos con las personas que con el ganado o los caballos. Así es. Los caballos suelen encontrarte a mitad de camino. Hopi tiene razón, señora. Tome el caso de ese caballo que el señor Benson le dio. Cuando llegó aquí por primera vez, ese animal era un asesino, si es que alguna vez hubo uno. Pero Hopi sabía cómo manejarlo. A veces lo persuadía y al minuto siguiente lo mandaba. Y antes de que te dieras cuenta, ese caballo comía de su mano. No hay nada que él no pueda manejar. Quizás nos dé una demostración. Espero que mañana salga a cabalgar conmigo y me muestre el rancho. Lo siento, estaré ocupado en el rancho. Le enviaré a un muchacho para que lo acompañe. Yo mismo iré allí. Le pedí al señor Cassidy. Y normalmente mis peticiones se cumplen. ¿Lo entiende, verdad, señor Cassidy? Lo siento, señorita, pero mañana tengo otras cosas más importantes que hacer. ¿Acaso no me escuchó? Dije que lo haría. A menos que sea sordo, escuchó lo que dije. De verdad que lo siento, fue un accidente. Está bien, los accidentes le pueden pasar a cualquiera.
Lo hiciste a propósito. No más de lo que tú lo hiciste. Creo que los dos debemos calmarnos un poco. Eres un insolente miserable. Ojalá fuera hombre por un minuto. Casi logras que yo desee lo mismo. Drake es mi prometida y no voy a permitir... No te metas. Sí. Tú cállate. Estoy a punto de darte una bofetada. ¿A mí? Yo no haría eso si fuera tú. Señorita, corre el riesgo de que le den una nalgada si anda bofeteando a la gente. Oye, suéltame. Adelante, ríase, señor Cassidy. La próxima vez puede que me toque reír a mí. Eso es cierto. Mañana siempre es otro día. Nunca se sabe lo que puede pasar. Pues la verdad es que eso es justo lo que estoy pensando ahora mismo. Buenos días, señor Cassidy. Buenos días, señorita. ¿Mi caballo está listo? Sí, ahí viene Baldi con él ahora. Sabes tanto del rancho como cualquiera, Baldi. ¿Puedes mostrarle lo que quiera ver? Baldi puede venir si quieres, pero espero que seas tú quien me enseñe el rancho. Lo siento, pero pensé que anoche fui claro. Tengo trabajo que hacer. Usted va a cabalgar conmigo, señor Cassidy. No es una petición, es una orden. Solo recibo órdenes del jefe de este rancho. Disculpe, ¿sabe usted quién es el dueño de este rancho? Por supuesto, el sindicato LD. Pues bien, lo que sucede es que, de hecho, yo soy el sindicato LD. Así es, Hoppy. Miss Drake es accionista mayoritaria del sindicato. Ahora que entiende la situación, espero que en el futuro obedezca mis órdenes sin discutir. Se va a decepcionar, señorita. Puedes liquidar mi tiempo, Benson. Voy a ir al bar X a buscar otro trabajo. A mí también me puedes pagar. Si Cassidy no se queda, no es ain't, Baldi. Sea isn't o ain't, para mí da igual. Si Cassidy no se queda, yo tampoco. No me gusta la idea de que Cassidy se marche así de nosotros. ¿Cuál es la diferencia? Debería ser muy fácil encontrar otro capataz. Sí, es cierto, pero no puedes encontrar otro Cassidy. ¿Crees que de verdad se marchará y no volverá? Puedes apostar tu último dólar a que no lo hará. ¿No conoces a Hoppy? Tengo entendido que ese es uno de los caballos del rancho que le diste al señor Cassidy. Sí. ¿Le diste un comprobante de venta? No, por supuesto que no. Cuando aquí le damos un caballo a un hombre, simplemente se lo damos. Entonces, legalmente no es dueño de ese animal. ¿O sí? No, realmente no si lo pones de esa manera. Qué poco profesional. Ayúdame a levantarme, Ron. Creo que el señor Cassidy volverá. ¿A dónde vas? Al pueblo, por asuntos legales. Y además exijo mis derechos legales, señor sheriff. ¿Qué es exactamente lo que quiere que haga, señorita? No puede hacerme creer que Hopalong Cassidy robaría un caballo. Le digo que lo hizo. Ese animal que está montando es de mi propiedad y espero que cumpla con su deber. Si no lo hace, me aseguraré de que lo destituyan de su cargo. Bueno, usted será responsable de lo que suceda. Joe, será mejor que reúnas a varios de los muchachos. Un buen grupo de ellos, porque es probable que tengamos un trabajo difícil entre manos. Para traer a Hoppy. ¿Está bien? ¿No te arrepientes de haberte ido, Hoppy? Sí, un poco. No está bien dejar a Benson en un aprieto. Menos mal que no te encariñaste con esa chica, Hoppy. Nos habría dejado como tontos. Creo que estaría bien, Baldi. Si le metieran un poco de sentido común en esa linda cabecita. A un hombre le habría costado mucho lograr eso. Eso lo descubrí yo. Mira, ven, Hoppy. Debe haber algún problema. Vamos a ver qué pasa.
es la emoción, sheriff? ¿A quién buscan? Es muy sensato de su parte entregarse, señor Cassidy. ¿Qué quiere decir? Hoppy, estás arrestado por robo de caballos. ¿Esto es cosa suya, señorita? Por supuesto, resulta que ese caballo que está montando es mío. Ese es el caballo de Hoppy y puedo probarlo. Pídale al señor Cassidy que le muestre una factura de compra. No creerá que se va a salir con la suya, ¿verdad? Si Cassidy no puede mostrarle una factura de compra, le corresponde a usted cumplir con su deber. Mira, lo siento, Hoppy, pero tengo que... Nadie va a arrestar a Hoppy mientras yo esté aquí. Si alguno de ustedes pone una mano sobre Hoppy, tendrá que rendirme cuentas a mí. Escucha, mejor cierra la boca, Baldy, o tú también acabarás en la cárcel. ¿Arrestarme? Pues inténtalo si te atreves. Eres un idiota testarudo. No puedes arrestarme, no he hecho nada. Y no puedes meter a un hombre en la cárcel por nada. Déjame salir de aquí, maldita sea. Cálmate, ¿quieres, Baldy? Arreglamos este asunto y luego nos iremos de aquí. Claro que sí, maldita sea. Déjame esto a mí. Tranquilo, no pueden mantener a un hombre en la cárcel por nada. ¿No? Entonces, ¿qué hacemos aquí dentro? Un desgraciado hizo que metieran a Cassidy en la cárcel por robar un caballo. Vamos a sacarlo, aunque tengamos que derribar la cárcel. Solo firme esa denuncia ahí, señorita. Y me llevaré a Cassidy a la cabecera del condado para que sea juzgado. Espere. He cambiado de opinión. Quiero que libere al señor Cassidy. Por mi vida que no la entiendo, señora. Hace una hora usted insistía en que arrestara a Cassidy. Ahora quiere que lo deje en libertad. ¿No lo entiende? Me gustaría evitar que el señor Cassidy siga con su vida delictiva. Verá, no creo que él sea completamente malo. Aunque sea un ladrón de caballos, puede que haya algo bueno en él, en algún lugar. Si tan solo tuviera la influencia adecuada sobre él. Me disgustaría pensar que fui yo quien no le dio esa oportunidad. Si me lo entrega en libertad condicional, me aseguraré de que obedezca la ley. Sí, bueno, ¿cree que eso será legal, señora? No, le diré lo que será mejor que haga. Será mejor que prepare unos papeles de algún tipo para que usted los firme, sobre que usted sea la responsable. Así que esa fue su idea al hacer que me arrestaran. Es más lista de lo que le daba crédito. Si ese es el tipo de recompensa que quiere, ese es el tipo de recompensa que tendrá. ¿Me da la impresión de que está buscando problemas? Tal vez sea así, pero cualquier tipo de bronco que valga la pena, vale la pena domarlo. ¿Sabe, señorita? No sé si a Cassidy le va a gustar esto. ¿Y a ti qué te importa? No esperas ser sheriff toda tu vida. ¿Dónde está tu ambición? ¿No te gustaría postularte para gobernador o tal vez senador algún día? Y si tuvieras amigos influyentes, tal vez podrían hacer algo por ti. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, bueno, por favor, solo firme ahí cuando esté listo. Bueno, Cassidy, voy a permitir que salgas en libertad bajo palabra, quedando bajo la custodia de esta señorita. No estoy tan seguro de querer irme. Encuentro tu cárcel bastante cómoda. Lo sé, pero escucha, Cassidy, no puedes quedarte en mi cárcel. Ya me has causado suficientes problemas. Ahora, vamos, sal de aquí. No puedes echarme. Sabes que es ilegal usar la violencia contra un prisionero. No vas a dejar que él te diga lo que puedes hacer en tu propia cárcel, ¿verdad? Sí, está bien, no te preocupes. Vámonos. Por favor, Cassidy. No. Mira, me lo estás poniendo muy difícil. No, señor. Me quedo justo aquí. ¿Crees que no sé cuándo estoy bien? Ni los caballos salvajes podrían sacarme de aquí. Muéstrame a ese mentiroso que dijo que Hoppy era un ladrón de caballos, le volaré los pantalones. Nadie mantendrá a Hoppy preso, no mientras tenga amigos afuera. Si otro amigo intenta ayudar, voy a terminar pasando el resto de mi vida aquí dentro. Dime quién lo hizo, Hoppy. Le voy a poner las orejas de corbata. ¿Quién es ese sucio, sarnoso? Resulta que yo soy el cuadrúpedo oloroso al que usted se refiere, señor Jenkins. Quiere decir que fue ella, Lucky. No lo decía por usted, señora. Escuche aquí. Si van a discutir, salgan a la calle.
Vamos, salgan todos ustedes. ¿Yo también? No, tú puedes quedarte. Sí, tú también sal. Bueno, si realmente insiste, entonces debo obedecer la ley. Muy bien, Cassidy. Gracias, sheriff. Está bien. ¿Qué pasó, Lorna? Escuché que mandaste a arrestar a Cassidy. El señor Cassidy ha sido liberado bajo mi custodia en libertad condicional. ¿Qué te pasa últimamente, Lorna? Perdiendo el tiempo con un simple vaquero. No me gusta ese comentario. Tampoco me gusta tu cara. Voy a cambiártela. Tranquilo, Lucky. Esta es mi discusión. ¿Tú también estás buscando problemas? Ninguno de nosotros está buscando problemas. No te aconsejo que intentes nada con Ron. Él fue campeón de boxeo en su universidad. Mantén tu lugar y así no tendrás problemas. Algunas personas nunca saben cuándo dejar de hablar. Espera un minuto. No me gusta tu actitud. A ti también te voy a dar una lección. Pensé que sabías cómo defenderte. Sí sé. Nunca pensé que un hombre sería tan tonto como para atacar con la derecha. El señor Cassidy suele hacerlo inesperado. Espere, señor Cassidy. Regresaré al rancho con usted. Tú vas a regresar conmigo. No puedes darme órdenes. No olvides que estás comprometida conmigo. Lo intento. Parece que mi suerte ha cambiado. ¿Qué quieres decir? No creo que haga falta mucha charla para que ese joven haga un pequeño trabajo para mí. Sirve una botella. Parece que tú también cometiste un error, amigo, al enfrentarte a Cassidy. ¿Y a ti qué te importa? Realmente no te importa nada. Esperaba que le dieras una buena paliza. Yo tampoco tengo motivos para quererlo. Me tendió una trampa y me mandó a la cárcel por 5 años. Todavía no he terminado con él. Si yo estuviera en tu lugar, te aseguraría tener ases en la mano antes de empezar disparos. No creerás que usaría un arma, ¿verdad? No sé tú, pero si yo fuera un hombre que estuviera considerando en casarse con una mujer y viera que otro mejor se está metiendo, no creo que me importaría cómo lo detuviera. Eso sería un asesinato. No, no lo sería. Supón que estabas limpiando un arma y el arma se disparó de forma accidentalmente. Y Cassidy se encontraba muy cerca en ese lugar. ¿Te pusiste jamamelis en la mandíbula como te dije, Ronnie? Déjame ver. La hinchazón casi ha desaparecido. ¿Dónde está Lorna? Salió a caminar con el señor Cassidy. Tía Marta, ¿no crees que sería mejor sacar a Lorna de aquí? Antes de que haga el ridículo por ese... No lo digas. Recuerda lo que pasó hoy. Bueno, tenemos que hacer algo. Debemos es una palabra que nunca se usa con Lorna, Ronnie. Lo sabes. Si ella ya decidió interesarse en el señor Cassidy, no hay manera de detenerla. Él es solo un vaquero sin un centavo. Tú tampoco eres precisamente rico. Puede que no tenga dinero. Al menos tengo familia. Soy un caballero. Londres está lleno de caballeros. Y puedo imaginarme al señor Cassidy defendiéndose perfectamente con cualquiera de ellos. Sería una sensación allí. Tienes mi simpatía, Ronnie. Pero me temo que mientras el señor Cassidy esté cerca, tendrás que conformarte con ser la segunda opción para Lorna. Salimos temprano en la mañana para poder cabalgar todo el día. Tú das las órdenes, tú eres el jefe. Bueno, buenas noches, señorita. No te vayas todavía. Es muy temprano para entrar en una noche tan hermosa. Además, quiero escuchar sobre esas hermosas cercas nuevas que vas a poner. Está muy bien. Lamento mi parte de lo que pasó hoy en el pueblo Cassidy. No te preocupes, olvídalo. Sobre esas cercas, señor Cassidy. Sí. Creo que deberíamos usar algo de ese nuevo tipo de cerca de alambre, de la que están hablando. Yo también. Escucha bien. Es muy bonito, ¿no crees?
Siento que mi corazón está en completa paz mientras cabalgo lentamente entre los altos pinos, justo cuando la brillante luz de la luna ilumina suavemente todo el sendero del atardecer. En el profundo y absoluto silencio de la noche estrellada, siento cómo me invade poco a poco una extraña y vibrante alegría. La suave luz de la luna llena e ilumina con claridad el largo sendero del atardecer, mientras las llamas de las fogatas se mezclan armoniosamente con los pálidos rayos de luna. Mientras tanto, voy reuniendo con cuidado cada uno de mis sueños más profundos y anhelados. Siento que mi vida sería mucho más dulce si algún día el amor y yo finalmente nos encontráramos frente a frente, justo cuando hay una brillante luz de luna en el hermoso sendero del atardecer. Te gustó bastante, ¿verdad? Sí, me gustó bien. Vas a ser más fácil de manejar de lo que pensaba. No apostaría demasiado a eso. No puedes estar cantando todo el tiempo. Ya veremos. Lorna, será mejor que te acuestes y descanses si vas a salir mañana por la mañana. Está bien, hasta mañana entonces. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, Ronnie. Quisiera salir a cazar mañana, Cassidy. Pídele a uno de los muchachos que me muestre dónde dispararles a unos coyotes. Por aquí hay presas más grandes que esas. Enviaré a uno de los muchachos contigo. Será mejor que te asegures de que esa pistola no esté cargada antes de ponerte a limpiarla. No creerás que limpiaría un arma cargada, ¿verdad? Uno nunca sabe. He visto qué sucede. ¿Cómo demonios llegó eso ahí? Es algo que le puede pasar a cualquiera, pero es muy peligroso. Podría dispararse accidentalmente y lastimarte. Buenas noches. Espera un momento, Lorna. Iré contigo. ¿No te gustaría oírnos hablar de negocios siempre? Entretén a nuestra madre, por favor. Vamos, señor Cassidy. Forman una pareja muy guapa. Y ella es una chica muy afortunada también. Que Hoppy se haya fijado en ella así. Nunca lo había visto hacerlo antes. No me sorprendería si termino siendo el padrino en una boda por aquí uno de estos días. ¿Alguna vez te contaron sobre la vez que...? Cállate, viejo idiota. Así que lo tenías donde querías y luego perdiste el valor. Supongo que no te queda nada más por hacer, más que sentarte y verlo irse con tu chica. Si lo odias tanto, ¿por qué no te deshaces de él tú mismo? Algún día de estos lo haré, pero eso no te servirá de nada. ¿Y por qué no? No puedo darme el lujo de que sospechen de mí ahora. Tengo que esperar mi momento. Puede que incluso tome un año. Y según van las cosas ahora, tú estarás fuera del juego mucho antes de eso. Ya que eres tan sabio, supón que me aconsejas qué hacer. Hay muchas formas de hacer las cosas si usas la cabeza. ¿Como por ejemplo? Te avisaré cuando tenga todo listo. Puede que me tome 1 o 2 días. Entonces los dos quedaremos a mano con el señor Cassidy. Estaré esperando noticias tuyas. Te estás exponiendo, mostrando tus cartas delante de ese tipo. Ahí es donde te equivocas. Estoy matando 2 pájaros de un tiro. No te entiendo. ¿Por qué crees que lo engañé para que hablara delante de un testigo? No lo sé, ¿por qué? Él se va a casar con dinero, ¿no? Sí. Si Cassidy muriera de repente, este tipo nos pagaría mucho a partir de entonces por mantener la boca cerrada. Y si no tiene el valor para enfrentar a Cassidy... No tiene que hacerlo. Mientras esté en esto con nosotros, es todo lo que necesitamos. La verdad, vaya que tienes una buena cabeza para esto, Scar. Tuve muchísimo tiempo para pensar en muchas cosas diferentes en la cárcel. El límite del rancho cruza ese cañón, señora. Allí hay una represa para almacenar agua durante la sequía.
Pensé que usted podría tener potencial, señor Cassidy. Hemos estado cabalgando toda la mañana por un país que inspiraría a un poeta. Y de lo único que puede hablar es de cuánta agua necesitará el ganado y cuántas cabezas de ganado esperamos enviar. Pensé que me sacó de la cárcel para ser el capataz, no para recitar poesía. ¿O sí? ¿Cree que sería demasiado esfuerzo para la inteligencia decirme algo bonito? Supongo que no. ¿Qué le gustaría que le dijera? Por lo menos. Podría comentar que le parezco atractiva. Eso sería fácil de decir. Pero creo en el viejo dicho, guapo es quien guapo hace. No debería haber esperado mucho de usted. Verá, estoy acostumbrada al tipo de caballero que siempre he conocido. No se lo tome tan a pecho, señora. La gente puede superar casi cualquier cosa si se lo propone. ¿Por qué hablamos así cuando ambos sabemos que ninguno lo dice en serio? No lo sé. Quizás sea porque los dos sabemos que usted está jugando un juego. No estoy del todo segura de que sea un juego. Sabes que te gusto, Hoppy. Podría estar mintiendo si dijera que no. ¿Por qué no simplemente sigues adelante y dices lo que estás pensando? Estaba pensando que deberíamos reforzar un poco esa presa de allá arriba. Es probable que ceda algún día. ¿Te gustaría echar un vistazo al rebaño en la línea norte? No, ahora vamos camino de vuelta a nuestro rancho. ¿Un rancho? Te lo dije. Te dije que nadie podría aguantar a ese coyote bizco. Voy a montarlo de nuevo. En cuanto consiga un poco de linimento, lo montaré aunque sea lo último que haga. Ah, ¿sí? ¿Qué tipo de flores quieres? ¿Qué quieres decir con flores? Estoy lista para mi clase de equitación, Baldi. Sí, te ensillaré un caballo de inmediato. Asegúrate de que sea uno manso. Nunca he montado un caballo antes. Va, no es nada. Buen caballito. Bájese de ese caballo, señora, antes de que se mate. No seas tan ingenuo. Es realmente tan manso como un pequeño cordero. ¿Te rompiste algo? Si alguna vez vuelvo a sentarme, será un auténtico milagro. Bah, no es para tanto. Creo que vamos a posponer la clase de equitación por hoy. No dejarás que una cosita, no dejarás que un golpe te quite las ganas de montar, ¿no? ¿Dices que es pequeño? ¿De quién son exactamente todos estos golpes, eh? Si hay otra parte del rancho con la que quiera familiarizarse, con gusto se la puedo mostrar. Aún no he visto las carretas del rancho ni las aves. Sí. ¿Quiere que se los muestre? Sí, mañana. Después de que me haya ido a California. ¿Ya se va usted tan pronto? Sí, por supuesto. No hay nada lo suficientemente interesante como para que quiera quedarme. Lamento oírla hablar así, señorita. ¿Entonces cree que debería quedarme? ¡Por supuesto! Un rancho siempre funciona mucho mejor cuando el dueño está presente. ¿Es esa la única razón que puede dar para querer que me quede? Ahora mismo no se me ocurre ninguna opción que sea mejor que esta.
Así que está muy bien. Dejo todo bajo su cuidado, señor Cassidy. Me estaba diciendo cuánto detestan los ganaderos a las ovejas, ¿verdad? Tendrá que gustarle. He decidido criar ovejas en vez de ganado. Las ovejas son algo con lo que no jugamos, señorita. Pero yo no estoy jugando. Lo digo muy en serio. Las ovejas son criaturas tan adorables y lanudas. No puede hablar en serio. ¿Quiere empezar una guerra de ranchos? Creo que he sido bastante clara. No pienso permitir que haga algo así hoy. Haré lo que me plazca, señor Cassidy, si es lo que me apetece. No, no lo hará hoy. No voy a quedarme aquí viendo cómo disparan a mis hombres por un capricho que se le ha ocurrido. ¿Cómo se atreve a hablarme así? Creo que le hacía falta que le hablasen. Mientras no hablara en serio, estaba dispuesto a quedarme al margen y dejarla divertirse. Pero ahora mismo le digo, si intenta poner ovejas en este rancho, las sacaré de aquí. No me gusta la forma en que me habla, señor Cassidy. Esta resulta ser mi propiedad. Ahora lárguese. Está despedido. ¿Quiere decir que me despide? No puede despedirme. ¿Acaso olvida que estoy bajo libertad condicional con usted? ¿Esa chica está completamente loca? ¿Va a traer ovejas aquí? No tiene sentido. No lo tiene, Baldi. Tampoco tiene sentido. Me sorprendes, Baldi. Sería encantador tener ovejas aquí. Siempre pensé que Caperucita era la niña más dulce de todas. Señorita Lorna, no habla en serio sobre traer ovejas aquí, ¿verdad? Por supuesto que sí. ¿De verdad cree que voy a dejar que Cassidy me domine de esta manera? Si empieza algo así, le costará más de lo que imagina. No me importa lo que cueste. Voy a hacer que se humille. Entonces aún no lo conoce bien. Si se trata de ese tipo de guerra, Cassidy la ganará o morirá intentándolo. ¿Quiere decir que podría salir herido? Si inicia una guerra de ranchos, muchos hombres terminarán con balas en el cuerpo. No quisiera que le pasara nada. Tengo que hacer algo para que sepa quién manda. No puede seguir pensando que puede manejarme igual que a los demás. Ojalá pudiera ayudarla, señorita Lorna. Parece que no puedo. Te gusta Cassidy mucho más de lo que estás dispuesta a admitir, ¿verdad, Lorna? Me temo que así es, Ron. Supongo que no me queda nada más por hacer que retirarme con dignidad y desearte suerte. Eres un encanto, Ronnie. Lamento tener que herirte. Te tengo mucho cariño a mi manera. Te lo digo de verdad. Pero debo ser honesta. Si no hubiera conocido al señor Cassidy, maldito sea, le enseñaré quién es quién. Si cree que voy a ceder primero, está equivocado. ¿Estás buscando algo? Buscaba a alguien que ensillara mi caballo. Quiero ir al pueblo a caballo. Debe haber algo mal con tu vista. Todavía no lo han desencillado. Muchas gracias.
Así están las cosas. Debemos echar a Cassidy ya o me retiro. Lo haremos así. Si puedes recordar hacer exactamente lo que te diga. Bueno, te escucho. Consigue 12 cartuchos de dinamita y encuéntrame en la presa en un par de horas. Yo nunca consigo nada. ¿Por qué esa chica no podría gustar de mí en vez de Hoppy? No hay ninguna razón en absoluto. Eres joven y eres guapo. Es muy posible que algún día llegues a ser una persona importante. No existe ningún otro motivo, excepto Cassidy. Sí, pero si yo fuera Hoppy, ella no estaría sentada allá sola. Sí, pero no eres Hoppy. Él no va a ser el primero en ceder, y tiene razón también. Puede que tenga razón, pero no está nada contento con eso. Es necesario que hagamos algo al respecto, Lucky. A menos que tú y yo hablemos con la señorita Lorna. ¿Crees que serviría de algo? Tú déjamelo a mí. Yo haré que vea la luz. Querida, ¿por qué no dejas de una vez de comportarte como una niña tan terca? Te ahorrarás mucha infelicidad. ¿Quieres que vaya con él y admita que estaba equivocada? Esa sería realmente una buena idea. Tú lo estabas, ¿sabes? ¿Por qué todos se meten en mis asuntos? Primero fue el señor Benson, ahora tú. No quiero oír nada más de nadie. Solo intentaba aconsejarte por tu propio bien. No quiero oír más sobre eso. Sí, diga, bueno. Verá, señora, hemos estado hablando sobre algunas cosas. Y hemos decidido que usted debería... ¿Alguno de ustedes, por casualidad, está tratando de decir algo? Díselo tú, Calvo. Verá, señora, hemos estado pensando bien las cosas. Por cómo han estado yendo las cosas entre usted y Hoppy. ¿El señor Cassidy los envió para decirme esto? Bueno, no es exactamente así como te lo imaginas. Si él tiene algo que decirme, fue porque no viene él mismo. Bueno, Hoppy no es de los que se rinden primero, especialmente cuando tiene razón. Hoppy es uno de los mejores, sí, lo sé. Debería ser la chica más feliz del mundo solo porque él se ha fijado en mí. De verdad. Me alegra que lo vea así, señora. Eso facilita las cosas. Pero lo cierto es que yo no lo veo así. Señora, debería ir. ¿Para qué? Dije algo que no le gustó. Sí, supongo que sí. Seguro que lo echaste todo a perder, y bien. Pero yo tengo algunas otras ideas, así que déjamelo todo a mí. Seguro que entiendes lo que tienes que hacer. Por la mañana, le digo a Cassidy que Lorna está en la cabaña. En vez de la chica, vaya sorpresa para el señor Cassidy. No entiendo cómo te vas a deshacer de Cassidy y hacer que parezca un accidente. No te preocupes por eso. Tú solo mantén tus binoculares apuntando a esa cabaña. Cuando Cassidy entre, detona la dinamita. Y cuando toda esta agua baje accidentalmente por el cañón, ya no tendremos que preocuparnos más por el señor Cassidy. ¿Y si el señor Cassidy decide no quedarse en la cabaña? Creo que yo y algunos de mis amigos podemos asegurarnos de que se quede en la cabaña. Tranquilo. Es un poco tarde para salir a cabalgar, ¿no crees? He estado en el pueblo. Jenkins, ¿puedes guardar mi caballo? ¿Viniste todo el camino por la carretera? Sí, ¿por qué? ¿No habrás visto alguno de nuestros ganados en el camino? Unas cercas están caídas. No, no vi ninguno. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo que las cercas están caídas? Tú sabes mejor que eso. Claro, lo sé. Mira el barro en la pata de ese caballo. Ese camino está seco como un hueso. A mí me parece que es de esa arcilla que hay cerca de la presa.
Creo que será mejor que estemos atentos, Lucky. Tengo la idea de que tal vez Scar Lewis está tramando algo. Hola, oye, Baldi. Toma un cigarro. La verdad no me molesta si lo hago. Me voy esta noche hacia el este, Baldi. Pero de verdad desearía que la señorita Drake y Cassidy no estuvieran enfrentados. ¿Y tú por qué te metes? Aunque la estoy dejando ir, todavía la amo y quiero que sea feliz. Ella me tiene desconcertado sobre cómo arreglar las cosas. Creo que si haces exactamente lo que te digo, podemos ayudar a resolverlo. Si tan solo pudieran estar solos un rato. Intenta dejarlos a solas. Creo que tengo una idea. Llevaré a la señorita Drake a dar un paseo. Dame como media hora de ventaja. Luego ve y dile a Cassidy que ella quiere que él la encuentre en la cabaña en Boundary Canyon. Después deja el resto en manos de Lorna y de mí. La verdad es que parece que podría llegar a funcionar de esa manera. Pero recuerda, no le digas nada a nadie. Podría arruinarlo todo. No te preocupes, puedes contar conmigo. ¿A dónde vas con todo ese equipo atado a la cintura, Lucky? Hoppy y yo vamos a dar una vuelta hasta la presa. ¿Qué vas a disparar, peces dorados? Nunca se sabe. Me voy en la diligencia esta noche, Lorna. Quizás sea mejor que te vayas, Ron. Siento mucho todo lo ocurrido. ¿No podríamos salir a cabalgar una vez más antes de que me vaya? ¿Algo para recordar? Sinceramente creo que no. Lo entiendes bien, ¿verdad? Estoy dispuesto a declarar una tregua si tú lo estás. Bueno. Eso es una más de las que estoy más que dispuesto a cancelar, señorita Lorna. Quiero ir al pueblo a comprar algunas cosas. ¿Irás conmigo? Lo siento, pero realmente quiero ir a ver la presa. Sabía que estaba cometiendo un error. No tenía ningún derecho a venir a ti y hacer el ridículo. Debí saber que no valías la pena. No puedes ni alcanzarme a mitad de camino. Para nada. Cabalgaría contigo si pudiera. No es necesario. Ron disfrutará cabalgando conmigo. No te aconsejaría que fueras al pueblo hoy. ¿Otra de tus órdenes? ¿Por qué no? Lorna, me gustaría que intentaras entender. Solo puedo entender una cosa. Incluso si intento acercarme, no tienes el sentido suficiente para notarlo. Vamos, Ron, te pedí que no fueras al pueblo hoy. Te ordeno que no lo hagas. Ojalá no hubieras hecho eso. Andando, pues, Lucky. Ojalá no le hubiera abofeteado, Baldi. ¿Pero por qué tenía que hablarme de esa manera? No lo sé, señora. A menos que fuera porque no quería que usted fuera al pueblo con ese joven. ¿Usted cree que está celoso? Nunca lo había visto así antes. Pero ha estado actuando un poco raro desde que usted está por aquí. A usted le gusta un poco, ¿verdad, señora? Pero no volveré a hablarle nunca más. A menos que sea el caso de que él decida venir hacia mí. Si está dispuesta a dejarme las cosas a mí, señora, él lo hará. Me imagino que me van a echar una buena bronca. Pero tenemos que hacer algo al respecto. Mira, tengo una idea. Vamos ya. ¿A dónde vamos? A una pequeña cabaña que conozco justo en Boundary Canyon. Vamos, señorita, es justo aquí abajo. Doc, tenemos que salir de aquí. Cassidy sospecha y viene en camino. Solo esperaremos. Recibirá una bienvenida que no espera. Suelta esa pistola y levanta las manos los dos.
Me imaginé que aparecerías. Ahora, ¿qué significa esto? No hables, no puede probarte nada. ¿Para qué? Sé cuándo estoy vencido. Cierra la boca. Tú cállate. Vamos, cuéntalo, y podrían hacer que sea más fácil para ti. Íbamos a llevarte a la cabaña de allá abajo y volar la presa para que pareciera un accidente. Qué gente tan agradable. Sí, lo sé. Estoy dispuesto a aceptar mi castigo. Bonito plan el que tenían todo arreglado. Son Baldy y la señorita Lorna. ¿Qué hace él con ella allá abajo? Prepara tu lazo, Lucky. Los vamos a atar. Espera un momento. Suelta esa pistola, Cassidy. O haré que Lucky dispare. Retrocede ahora mismo. Vamos, muévete de una vez. Si llega el momento en que yo tenga que irme, nos tendremos que marchar todos. Aléjense de la presa. Va a explotar. Ese viejo tonto de Baldy allá abajo puede arruinar nuestros planes. No lo creo. Tengo la sensación de que Cassidy aparecerá muy pronto. Mientras Baldy esté allá abajo con la chica, tienes las manos atadas. No, no las tengo. He decidido atrapar a Cassidy, aunque tenga que acabar con todo el grupo LD para lograrlo. Ahora espere en la cabaña, señorita. Yo me encargo de todo. Tendré a Hoppy aquí enseguida. Eres un encanto, Baldy. ¿Qué dijiste? Eres un encanto. Va, no es nada. ¿Es toda la dinamita? Sí, Lucky. Ve al rancho y trae al grupo. Vigilaré a Scar y su gente. Lo echaremos para siempre. Está bien, Hoppy. Ron, quiero darte una oportunidad. Si te has ido del rancho para cuando regrese, no diré nada sobre ti. Aléjate de hombres como Scar Lewis, él no es de los tuyos. No voy a intentar agradecerle, señor Cassidy. No podría. Hoppy, todo el lugar está en llamas. ¡Vamos! Tenemos que sacar a Baldy y Lorna de ahí. Ese fuego llegará a la cabaña en 5 minutos. ¡Vamos! No tienes oportunidad, Cassidy. Scar y sus hombres te esperan para acabar contigo. Tengo que arriesgarme. Consigue ayuda, Lucky. Si fallo, tú te encargarás de todo. Yo voy contigo. Vamos. Miren, Hoppy necesita ayuda. ¡Vamos ya! Ron, dame cobertura. Voy a bajar ahora mismo hasta ahí.
¿Le disparamos? Solo si es necesario. El fuego se encargará de él si logramos mantenerlo ahí abajo. Oye, Baldi. Quédate aquí y cúbreme. Yo la sacaré. Escúchame, Lorna. El fuego nos está rodeando ahora. Sigue tirando. Hay que atraparlo. Me parece muy bien. ¿Sientes mejor? Vamos, Baldi, salgamos de aquí. Buen trabajo, muchachos. Parece que ya no tenemos que preocuparnos por el fuego, Lorna. Se apagará solo cuando llegue a un cortafuegos. Baldi, tú y 3 de los muchachos lleven a la banda de Scar al pueblo. Lucky y el resto de nosotros nos quedaremos junto al cortafuegos por si acaso. Adelante. Y tú regresa al rancho. Tienes razón, Hoppy. Volveré en otoño. La próxima vez espero quedarme un poco más. Todavía estaré aquí. Londres tampoco es un mal sitio. Quiero enviar a una de nuestras mejores cabezas a Inglaterra. ¿Podrías llevarlas? Creo que podría llevarlas allá sin problema. Siempre quise dar un paseo en barco. Vamos, muchachos, súbete. Hay sitio. No tenemos mucho tiempo para alcanzar esa diligencia. No uses ain't, Baldi. Bueno, lo olvidé. Ya no voy a decir ain't nunca más. No me voy, Baldi. Decidí quedarme un tiempo más con el señor Cassidy. Hay algunas cosas más que quiero aprender. Entonces nuestro viaje ha sido un éxito total. ¿Todos hemos logrado algo? Incluso tú, tía Marta. ¿Yo? Claro. Tú me enseñaste a hablar buen inglés, ¿verdad? Va, en realidad no es algo importante. Adiós. Adiós, mi querido amigo Hoppy.